En el vasto universo de crímenes que han sacudido a la humanidad hay historias que trascienden lo que consideramos posible y nos sumergen en las profundidades más oscuras del alma humana. Una de esas historias es la de Joseph Roy Metheny, un hombre cuyos actos no solo desafían la comprensión, sino que también nos hacen cuestionar la naturaleza misma del mal. Su historia no es solo un relato de asesinatos, sino también una macabra fusión de horror y canibalismo que dejó una marca indeleble en la historia criminal. Hoy, en Casos Misteriosos, te llevaremos a través del retorcido camino de Metheny, el hombre que llevó el terror a otro nivel al convertir a sus víctimas en hamburguesas. Prepárate para adentrarte en un caso que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los más perturbadores y escalofriantes que jamás hayamos cubierto. Joseph Roy Metheny nació en una fría mañana del 2 de marzo de 1955, en Baltimore. Desde sus primeros años la vida parecía haberle lanzado un conjunto de desafíos. Creció en un hogar inestable, donde la sombra del alcoholismo de su padre se cernía constantemente sobre la familia. Las discusiones y peleas eran un constante, y la muerte de su padre en un trágico accidente automovilístico, cuando Metheny tenía solo 6 años, dejó una herida que nunca sanó. Con su madre trabajando incansablemente haciendo turnos dobles para mantener a flote a toda la familia, Metheny y sus hermanos a menudo se encontraban solos, navegando por las complejidades de la vida sin una guía adecuada. Esta falta de supervisión y cuidado llevó a Metheny a tener problemas en la escuela y a relacionarse con malas compañías desde una edad temprana. A medida que crecía, su rebeldía y su deseo de escapar de su realidad lo llevaron a experimentar con drogas y a involucrarse en actividades delictivas. Aunque Metheny afirmaba que su infancia estuvo plagada de abusos y negligencia, su madre, en entrevistas posteriores, insistió en que a pesar de las dificultades había hecho todo lo posible por ofrecerle una vida familiar normal. Sin embargo, lo que es innegable es que los primeros años de Metheny estuvieron marcados por la adversidad, y es posible que estos eventos tempranos hayan sentado las bases para el camino oscuro que eventualmente tomaría. A medida que Joseph Roy Metheny entraba en la adultez, su vida se volvía cada vez más caótica. Aunque intentó encontrar un propósito y dirección al unirse al ejército de los Estados Unidos, su tiempo en el servicio no fue el escape que había esperado. A pesar de sus afirmaciones de haber servido en Vietnam y de haber sido expuesto a los horrores de la guerra, registros indican que estas historias eran fabricaciones, posiblemente intentos de justificar o explicar su comportamiento posterior. Lo que sí es cierto es que en algún momento de su vida, Metheny comenzó a consumir drogas, siendo la heroína su sustancia de elección. Esta adicción lo llevó a sumergirse en el submundo del crimen, donde la violencia y la traición eran una moneda corriente. Las drogas no solo consumieron sus recursos financieros, sino también su mente y su alma, llevándola a cometer actos que la mayoría de nosotros no podrían imaginar. Mientras luchaba contra sus demonios internos, Metheny se convirtió en una figura imponente y temida en las calles de Baltimore. Su adicción lo llevó a cometer pequeños delitos al principio, como robos y asaltos, pero con el tiempo su sed de violencia creció. Las personas que lo conocían lo describían como impredecible y a menudo peligroso, especialmente cuando estaba bajo la influencia de las drogas. Este periodo de su vida, marcado por la adicción y la decadencia, sentó las bases para los horrores que estaban por venir. Metheny estaba en una espiral descendente y lo que vendría a continuación sería una serie de actos que lo convirtieron en uno de los criminales más infames de la historia. El nombre de Joseph Roy Metheny se convirtió en sinónimo de horror en Baltimore, pero no fue solo la brutalidad de sus crímenes lo que lo hizo destacar, sino la perversa creatividad con la que trató a sus víctimas después de sus actos. Impulsado por sus impulsos más oscuros y su adicción, comenzó a acechar a mujeres vulnerables, muchas de las cuales eran adictas o trabajadoras sexuales. Las atraía con promesas de drogas o dinero, y una vez que ganaba su confianza, las atacaba con una ferocidad que dejaba poco margen de escape. Pero el asesinato no era el final de su depravación. Después de cometer el acto, Metheny llevaba los cuerpos de sus víctimas a un remoto lugar donde tenía un pequeño puesto de comida. Allí, con una frialdad que desafía la comprensión, desmembraba los cuerpos y mezclaba la carne humana con carne de cerdo, que luego vendía como hamburguesas a clientes desprevenidos. Esta macabra práctica no solo le proporcionaba un método para deshacerse de los cuerpos, sino que también le da una perversa satisfacción al saber que estaba alimentando a la gente con sus víctimas. La comunidad, sin saberlo, consumía estos productos y Metheny continuó con su doble vida durante un tiempo, equilibrando su faceta de vendedor de comida con la de un asesino despiadado.
Sin embargo, como suele suceder con muchos criminales, su confianza creció y con ella su descuido. Las desapariciones comenzaron a ser notadas y las sospechas empezaron a crecer en torno a este hombre, que siempre parecía estar en las cercanías de donde se vieron por última vez a las víctimas. La sombra de Metheny se cernía sobre Baltimore, pero como todo depredador que se vuelve demasiado audaz, su reinado de terror estaba destinado a terminar. Las desapariciones no pasaron desapercibidas para las autoridades, y pronto los patrones comenzaron a emerger. Las víctimas compartían similitudes en sus perfiles y, lo más importante, todas tenían algún tipo de conexión con Metheny, ya fuera directa o indirecta. Una investigación exhaustiva se puso en marcha y las pruebas comenzaron a acumularse contra él. Pero lo que realmente selló su destino fue un descubrimiento macabro: restos humanos encontrados cerca de su puesto de comida. Las pruebas de ADN confirmaron lo impensable: las hamburguesas que vendía contenían restos de sus víctimas. La noticia sacudió a la comunidad. La idea de que alguien pudiera cometer actos tan atroces y luego alimentar a la gente con sus víctimas era algo que nadie podía comprender. La captura de Metheny trajo un alivio temporal, pero el daño ya estaba hecho. La confianza en el prójimo se vio erosionada y muchos se preguntaban cómo alguien podría llevar a cabo tales actos sin ser detectado durante tanto tiempo. El juicio de Metheny fue un circo mediático. Las salas del tribunal estaban llenas todos los días, con la gente esperando a escuchar los detalles de sus crímenes. Y Metheny no decepcionó. Durante el juicio relató con detalle sus actos, mostrando poco o ningún remordimiento. Su falta de empatía y su frialdad dejaron una marca indeleble en todos los presentes. Aunque Metheny fue condenado y enviado a prisión, el impacto de sus crímenes se sintió durante años. La comunidad de Baltimore tuvo que lidiar con la idea de que uno de los suyos era capaz de tales actos, y muchos se preguntaron qué más podría estar escondido en las sombras. El caso de Joseph Roy Metheny es un sombrío recordatorio de la capacidad del ser humano para el mal. Su historia no es solo un relato de crímenes atroces, sino también una reflexión sobre la naturaleza del mal y cómo puede manifestarse en formas que nunca podríamos imaginar. La comunidad de Baltimore y el mundo en general se vieron obligados a enfrentar la realidad de que el mal puede residir en lugares inesperados, incluso en un puesto de comida en una carretera. Más allá de los actos de Metheny, este caso nos lleva a cuestionar cómo la sociedad puede producir individuos capaces de tales atrocidades. ¿Fue el resultado de una infancia traumática, la adicción a las drogas o simplemente una inclinación innata hacia el mal? Aunque nunca podremos conocer completamente las respuestas, es esencial que sigamos buscando señales y patrones que puedan prevenir futuros actos de esta naturaleza. La historia de Metheny también resalta la importancia de la comunidad y la vigilancia. Al estar atentos y cuidarnos mutuamente, podemos esperar evitar que tales horrores vuelvan a ocurrir. Mientras recordamos a las víctimas y reflexionamos sobre los eventos, también debemos esforzarnos por construir una sociedad donde tales actos sean impensables. Si esta historia te ha impactado y quieres seguir descubriendo casos tan misteriosos como este, no olvides darle like y suscribirte a Casos Misteriosos. Juntos exploraremos las historias más oscuras y perturbadoras que el mundo tiene para ofrecernos. Nos vemos en el próximo vídeo.